Hola, soy el doctor Miguel Ángel Bonilla de la Ciudad de México. El día de hoy les traigo el caso número 14, una próstata de 80 centímetros cúbicos. Como siempre, o la mayor parte de las ocasiones, utilizo un láser CyberHow 150 watts, 2 joules, 40 Hz para 80 watts con la modalidad Virtual Basket y una camisa externa 24 French. Estoy utilizando un elemento tipo Kunz con una barra estabilizadora para una fibra de 500 micras. Eh, este caso es sumamente interesante, una próstata de gran volumen y como verán, una cirugía que se prestó y se dio en un tiempo más o menos de nucleación como de 25 minutos. Eh, como siempre lo hago una técnica de nucleación en bloque con liberación apical temprana y lo que estoy haciendo en este momento es la introducción de la fibra. Eh, Preparo la fibra y prácticamente nos vamos hacia el ápex. Como siempre, y no me cansaré de insistir, siempre hay que entender la anatomía del esfínter y poder incidir literalmente en relación a esta posición del esfínter uretral externo. Marco la línea blanca, trato de llegar hasta esa zona paracolicular, profundizo ligeramente la línea, que como insisto es el punto de referencia a lo largo de la cirugía, bajo hacia el lado izquierdo, llego a la zona paracolicular, incido un poquito esta línea en el radio de las 12, como pueden ver ahí se ven esas fibras que mantienen fijo la mucosa. Y hay que ser cuidadosos en este punto, dado que la mayor parte de los instrumentos que utilizamos tienen una baquelita que si forzamos ante este corte podemos llegar a desgarrar significativamente la mucosa del esfínter. Ahí estoy señalando justamente esas fibras, trato de sacar un poco introducir un poco más mediante la compresión del Kunz la fibra para poder alcanzarla sin no lesionar la mucosa. Haré mi disección del plano posterior abordando el lado derecho de la próstata. Me he acostumbrado a hacerlo de este lado. La mayoría de los cirujanos siempre empieza del lado izquierdo del paciente. Yo ya me acostumbré a hacerlo de este lado. Conecto esa línea que viene de la zona más o menos del vero montanum hacia la línea blanca y vuelvo a incidir para tratar de explorar e identificar el plano de clivaje capsular. Vean cómo aplicando la energía de forma correcta, el plano se va disecando, lo vamos visualizando y podemos ir siguiendo y aplicando el láser de forma correcta para hacer un despegamiento sencillo, fácil del adenoma. Hay algunas zonas donde puede ser un poco más complejo y a veces podemos perdernos y trazar una línea adicional que hace que tengamos un par de líneas y después sea un poco difícil unificar el plano. Por ejemplo, aquí hay una especie como de adenómero que se profundiza un poquito más hacia la cápsula, pero al final si seguimos ese plano nos podemos despegar todo el adenoma. Ahí discutíamos en la sala un poco lo de las técnicas preservadoras de eyaculación. Ahí estoy platicando o comentando con el equipo de la sala prácticamente cuál es el tejido que habría que conservar. Yo sinceramente no hago ninguna técnica preservadora de eyaculación. Yo voy a hacer toda la enucleación en bloque y platico previamente con el
paciente y lo discuto sobre la utilidad o la necesidad de hacer la preservación de eyaculación. Voy a proseguir a hacer la disección del lóbulo derecho. Nuevamente trazo mi línea y llego hasta la línea blanca. Estoy preparando justamente ese abordaje lateralizado y ahí tengo un punto de referencia en la parte anterior a la cresta uretral. Aquí este paciente no tenía una cresta uretral muy predominante o muy llamativa, y ahí estoy empezando a hacer la disección lateral. Como siempre les menciono, traten de no irse tan atrás en este despegamiento para no adelgazar la cápsula en esa unión con el plano lateral. Aquí me empiezo a dirigir más hacia la parte frontal y el ataque y el despegamiento del posterior para unirme con el plano previamente desarrollado del lado derecho. Ahí estoy progresando esa disección y tratando de comunicarlo prácticamente con el plano contralateral. Hasta ahí dejaré la disección del plano posterior y iniciaré el abordaje o la liberación apical temprana. Giro mi fibra hacia las 12, paso la línea blanca y hago ese primer corte sobre el adenoma. Ahí está la línea blanca. Nuevamente vamos a tener como referencia y vamos a hacer ese corte incidiendo el adenoma para tener ese acceso a comunicar el plano posterior con el lateral. Ahí trato de explorar un poco y de llevar la disección hacia el plano posterior y comunicarlo con esa línea que ya tenía previamente. Ahí aplicaré movimientos repetitivos para justamente comunicar el posterior con este pequeño trazado hacia el lateral que estoy haciendo. Tengo un pequeño vasito que está dando problemas, vamos a coagularlo. Avanzamos nuevamente tratando de comunicar con ese plano que habíamos desarrollado inicialmente. Nuevamente esto nos permite tener una mejor exposición y una mejor visualización de hacia dónde nos tenemos que dirigir. Hago ese acceso de entrada y esto nos permitirá ir avanzando y comunicando las líneas. Esta camisa específicamente en esta parte de la cirugía presenta una restricción del flujo que con simplemente salirme y tratar de ser un poco más panorámico es más que suficiente para poder restituir la visión. Haciendo un poco más, tratando de comunicar y encontrar realmente el plano, creo que ahí me doy cuenta que estoy dejando algo de tejido. Estamos tratando de movilizar un poquito la pierna del paciente para poderme lateralizar un poco más e incidir ligeramente más lateral y poder despegar ese residuo de adenoma que estaba dejando. Estoy haciendo una incisión más controlada. Estoy tratando de conectar el posterior con este ascenso inicial hacia el lateral. Seguimos acomodando la pierna. Y una vez que tenemos un mejor posicionamiento, esto me permite aún lateralizarme más. Vean cómo ahí había dejado un pequeño adenómero que estoy justamente quitando en este momento, y esto me permite un acceso a un plano muchísimo más regular, un aspecto de capsular mucho mejor. Aquí estoy conectando con el
posterior y esto me permite comunicar y avanzar en la disección rumbo al abordaje lateral. Siempre hacer este abordaje permite tener una mejor visión de la cápsula, lateralmente hablando, y evita hacer perforaciones a este nivel. Ahí estoy en el posterior, vengo del posterior y subo hacia el lateral para seguir avanzando y movilizando el adenoma. Ahí tengo ya una mejor disección y un mejor avance del plano lateral. Salgo nuevamente a la línea blanca y vean cómo se ve ese punto de fijación en dirección a las 12. Corto horizontalmente esas fibras para liberar el esfínter y ahí vean cómo haré un corte circunferencial en esta primera puerta o en este primer sitio para poder accesar hacia el plano anterior. Ahí abro mi primera puerta, trato de ampliar y de seguir la redondez y la proyección del adenoma. Ahí había dejado, ese fue mi punto final, o la altura máxima de la disección previa, y de ahí continuaré en dirección hacia el radio de las 12 para poder terminar la liberación del lóbulo derecho y alcanzar las fibras de las 12. Es un corte bastante controlado. Tengo un aspecto capsular bastante bueno. No forzo el equipo. Realmente ahí encuentro la resistencia de ese tejido que tengo medial. Y lo que buscaré es regresar hacia la línea blanca y poder cortar desde el ápex hacia ese punto distal todos los puntos de unión. Ahí estoy viendo las fibras de las 12. Estoy cortando y eso me permite un mejor acceso, pero aún así tengo ahí un remanente de tejido apical en el ápex que se mantiene adherido. Vuelvo a entrar cuidadosamente al plano y prosigo a hacer esa liberación y desarrollo del plano anterior de la próstata. Estoy llegando al radio de las 12. Reviso y progreso y comunico esas líneas en un solo trazo. Trato de eliminar completamente ese tejido apical anterior y ahí estoy encontrando y tratando de buscar hasta dónde va mi disección. Prosigo a hacer un corte circunferencial más o menos del radio de las 10 hacia las 12 y en este punto vamos a ir hacia atrás, hacia el ápex, tratando de buscar la línea blanca y entendiendo cuál es el último punto de fijación del esfínter. Ahí ya vieron, ahí estoy enseñando el domo de la uretra, vean todo el grosor del parénquima prostático y esas fibras que estoy tocando con la punta son las últimas fibras del radio de las 12 del lóbulo del lado derecho. Ahí tengo ya prácticamente liberado todo el esfínter. Ahí está íntegra la mucosa del esfínter y ahí lo que les voy a enseñar es cómo la línea blanca hay que profundizarla para empezar a hacer esa liberación circunferencial de la mitad izquierda del esfínter. Ahí voy bajando, ahí estoy llegando hasta el sitio de inicio del abordaje posterior. Ahí se ve claramente hasta dónde está el plano. Aplico energía, hago movimientos repetitivos, secuenciales, con un avance progresivo milimétrico
para ir conectando estas líneas e ir progresando en la liberación circunferencial del adenoma. Ahí estoy llegando prácticamente al sitio hasta donde había progresado el plano posterior y estoy comunicando esta nueva línea con la línea inicial de abordaje posterior. Ahí regresaré tratando de progresar esta disección en dirección al lateral. Regreso hacia el ápex, línea blanca. Tengo más certeza de la proyección y hasta dónde hay que cortar. A veces este movimiento está un poco limitado por la posición y el choque con la piernera, y hago una incisión en el adenoma y, como se fijan, ahí pasé la línea blanca. Trato de lateralizarme con mucha gentileza y hago un corte para poder preparar ese acceso. Vean el control visual que tengo en el acceso. Puedo diferenciar perfectamente entre el plano, el adenoma y el plano capsular y dirigir con toda tranquilidad una disección milimétrica progresiva, como insisto e insistiré en los siguientes videos. Teniendo este control visual, realmente la progresión de la cirugía es muy rápida. Vean la efectividad de hemostasia del primer caso, de primer paso en este paciente. Sigo avanzando, trato de llegar hasta el punto máximo de disección de la línea previa y una vez que lo alcanzo, comunico y prosigo a marcar toda la línea completa para tener una mejor exposición. No fuerzo el equipo, perdón, para no desgarrar todo este punto de unión que verán en el siguiente paso, justamente que sigue adherido al esfínter. Preparo nuevamente ese corte lo más proximal al esfínter. Estoy haciendo ese corte horizontal sobre las últimas fibras que unen a la mucosa del esfínter para preparar el acceso al plano anterior. Allí hice un corte horizontal y posteriormente empiezo a hacer ese corte circunferencial para empezar a tener acceso muy controlado y visual hacia el plano anterior. No todas las próstatas son así. Hay próstatas con una complejidad significativa en la disección y abordaje del ápex, principalmente cuando hay múltiples nódulos. Es bastante compleja la liberación, pero paso a paso y corte a corte, milimétricamente hablando, nos permite un acceso muy controlado hacia el plano anterior y poder completar esa liberación apical temprana. Comienzo a hacer ese corte circunferencial y empezar a desarrollar el plano anterior. Comunico con la línea previamente trazada y ahí bajo y trato de subir y recorrer todo ese espacio que había formado previamente. Regresamos hacia el ápex. Evaluaremos las fibras remanentes a nivel del esfínter. Ahí se ve perfectamente bien lo que está o persiste aún adherido. El corte de estas fibras del radio de las 12 nos comunicarán hacia el plano anterior del lóbulo derecho. Ahí estamos terminando de cortar y conforme prosigamos hacia el cuello a este nivel, comunicaremos y tendremos una unificación entre el plano derecho y el izquierdo que estamos desarrollando justamente. Esas son las últimas fibras. Una vez que cortemos eso, vean cómo ahí ya hay una comunicación con el plano anterior derecho. Voy a seguir con la disección y desarrollo del plano anterior izquierdo y ahí finalmente estamos comunicando el derecho con el izquierdo.
Trato de regularizar, tener esa misma línea de disección que me lleve del lado derecho al izquierdo. Y en este momento lo que vamos a hacer es un movimiento repetitivo, uno tras otro, para hacer una disección progresiva en dirección al cuello del lóbulo izquierdo. Alcanzo el radio de las 12, regreso. Aquí por temas académicos les estaba enseñando justamente el hecho de regresar sin energía y volver a subir. Es importante que en este paso apliquen una discreta presión en el instrumento para poder avanzar, porque muchas veces lo único que hacen es hacer el recorrido circunferencial alrededor del adenoma, pero el avance es prácticamente nulo. Ven cómo no pierdo el tiempo, no pierdo el tiempo en tener una perspectiva un poco más panorámico, porque me encuentro orientado y el chiste es ir progresando hasta abrir las fibras verticales del cuello. Tal cual, hoy repito este paso y estos movimientos hasta poder tener la visualización del cuello. Mi forma más práctica de poder tener un ingreso al cuello es esta disección lateral, iniciando los cortes más o menos en el radio de las 3 y subiendo hasta las 12, que yéndome y prosiguiendo en la disección del plano anterior. Este corte hay que hacerlo al ras de las fibras circulares del cuello para tener una amplitud adecuada de la disección. Hay que aprovechar a hacer hemostasia una vez que se corta toda esta mucosa. Y aquí estamos incidiendo nuevamente esa mucosa para poder tener clara la altura del cuello vesical. Como se fijan, llevamos hasta ahorita 22 minutos desde que iniciamos. Lo que voy a hacer es empezar a hacer la disección del radio de las 6 hacia las 3 e ir comunicando y progresando hacia el cuello. En este punto es importante saber que el corte tiende a ir hacia arriba y hacia adelante, y de la mitad de la próstata hacia el cuello siempre hay que considerar el ir haciendo un poquito más de presión sobre el adenoma o recargarnos un poco más al adenoma para no hacer perforaciones a nivel cervical. Vean cómo estoy progresando en el posterior. Ahí estoy explicando no aplicar la energía sobre la cápsula, sino más bien la punta de la fibra hay que recargarla sobre el adenoma, y esto nos permitirá hacer una disección mucho más controlada del plano posterior sin adelgazamientos significativos de la cápsula a este nivel. Ahí estoy comunicando el posterior con el lateral. Trato de ir disecando el posterior y comunicando con el lateral. Ahí tengo una comunicación más franca. Se está despegando muy bien el plano posterior. Vean cómo prácticamente la mayor parte de la energía se aplica sobre el adenoma y eso paulatinamente va soltando el adenoma de la cápsula sin perforaciones significativas en este plano. Ahí estoy llevando el lateral hacia el cuello y adelgazando ese pedículo remanente del lóbulo izquierdo hasta el cuello. Estos cortes hay que finalizarlos hasta poder ver prácticamente el cuello. Ahí regreso al posterior. Estoy más o menos en el radio de las 5 o 6. Y lo que estamos logrando es adelgazando este pedículo remanente del lóbulo izquierdo en el plato posterior. Sigo avanzando, haciendo discretamente.
Seguimos avanzando, voy subiendo hasta encontrar el cuello y ahí ya en un movimiento muy repetitivo y controlado terminaré de liberar el lóbulo izquierdo. Estoy por terminar de cortar por completo la mucosa de la vejiga. Ahí prácticamente todo el lóbulo derecho está enucleado. Lo subo hacia la vejiga y lo vamos a luxar. Esto me permite una mejor visualización del plano contralateral y lo que vamos a hacer es proseguir a hacer la disección posterolateral del lóbulo derecho. Ahí haciendo, y lo que tengo que encontrar es finalmente el cuello de la vejiga. Regreso nuevamente haciendo una forma muy controlada, ya con un punto de referencia y una disección amplia hacia el cuello. Vuelvo a ascender y sigo esa separación lateral y desarrollo del plano lateral. Hago ese movimiento en varias ocasiones. Voy avanzando y trazando esa misma línea y comunicándolo ya con toda esa zona previamente liberada del adenoma. Como no me detengo, voy aplicando energía de ida y de regreso, pero es mucho más efectivo el avance con el láser hacia arriba, o sea, de abajo hacia arriba, que el movimiento proximal o hacia atrás en dirección hacia el ápex. Ahí tengo el cuello de la vejiga. Estoy trabajando de una forma extremadamente segura. Ahí estoy delimitando el plato posterior del lóbulo derecho. Ahí estoy regularizando un poquito más esa línea. Había dejado un poco de adenoma y estoy retrasando ese despegamiento del lóbulo derecho en el plato posterior. Ahí tengo ese pequeño nodulito posterior. Una vez que tengo una sola línea, prosigo a avanzar y comunicar esta línea nueva de disección hacia el plano lateral. Continúo la disección, el abordaje lateral. Ahí está ya hasta donde había llegado previamente en esa liberación derecha. Continúo ida y vuelta aplicando la energía y avanzando hacia el cuello. Algo que yo sugiero es, o lo que les explico, trato de explicar a los cirujanos y a los residentes de urología con los que opero, es que hay que mecanizar estos movimientos y repetirlos una y otra vez. Y más cuando ya hay un sentido de orientación y hay un punto de orientación como lo puede ser el cuello, prácticamente hay que seguir repitiendo este movimiento. Ahí parecía previamente que la altura del cuello ya estaba muy bien delimitada y conforme vamos avanzando nos damos cuenta que a veces podemos estar todavía altos a nivel del trígono y esa exposición y disección nos dan mucha orientación. En esta parte ahí estoy dejando un poquito de tejido que regularizaré al final. Ahí estoy encontrando muy bien el plano. Ahí hacia el lado derecho, en esa disección hay mucho mejor plano. Hacia la salida y hacia el lateral está un poco más viciado y pareciera como si estuviera cortando el adenoma. Y ahí voy avanzando, voy aplicando
la energía más cerca del adenoma que de la cápsula. Voy cruzando ese pedículo de fijación final y ahí lo que quiero hacer es llevar este plano lateral, ir adelgazando el pedículo en dirección hacia el cuello. Estamos abriendo y alcanzando ahora sí la altura final del cuello. Ya tengo esa referencia que si me voy más abajo puedo subtrigonizar. Y aquí con el lóbulo izquierdo luxado pues tengo un mejor acceso y movilidad a nivel de esta zona de la próstata. Cuando nosotros no hemos movilizado o luxado el adenoma, a veces el acceso a este sitio puede ser bastante complejo y no tan fácil como se ve en este video. Estamos cortando ya la mucosa vesical y ahí trataré de buscar el pedículo remanente del plato posterior. Estoy regularizando esa zona. Estoy nuevamente explorando ese remanente adenomatoso que había dejado. Ahí se está desarrollando muy bien el plano y estoy encontrando justamente ese pedículo final de unión del adenoma hacia el cuello de la vejiga. Llevamos 30 minutos aproximadamente del video hasta este momento, un poco menos en lo de la cistoscopía y lo que me tomó introducir la fibra, y proseguiremos a hacer la hemostasia del óculo prostático. En este caso, una enucleación bastante rápida, una próstata de tamaño no depreciable, 80 centímetros cúbicos, con un tiempo muy efectivo de enucleación. Como podrán ver, al final de la coagulación en ninguna zona hay una violación de la cápsula, sangrado poco significativo durante el transoperatorio. Y bueno, aquí la clave de este punto es poder tener la confianza entera y poder manipular sin problema alguno el láser e irlo aplicando superficialmente sobre toda la cápsula, tratando de buscar ese efecto de contractura del tejido y blanqueo, que esto se logra manipulando un poco la distancia y la interacción de la distancia entre el tejido y la punta de la fibra para poder generar ese efecto. Aquí estamos haciendo regularizaciones de esta zona donde se quedó este pequeño remanente de tejido. Siempre hay que tratar de removerlo por completo, porque a pesar de que el óculo prostático se visualice vacío, estos fragmentos de tejido con el tiempo pueden crecer y pues, podrían llegar a obstruir en teoría. Continuamos con esa hemostasia, recorremos, como siempre les insisto, hay que ser muy activo, dinámico, moverse e ir recorriendo y explorando toda la superficie del óculo prostático. En este momento no estoy utilizando el pedal de coagulación, estoy utilizando prácticamente ese mismo setaje con el que hice toda la enucleación, 80 watts en total, y vean cómo la energía difícilmente, mientras que la controlemos y la sepamos usar, difícilmente perforará la cápsula. Ahí tengo el óculo completamente vacío. Esta parte de la hemostasia es importante en esta zona paravero. Vamos a ver la integridad del esfínter. Me estoy saliendo. El esfínter está completamente íntegro, la mucosa completamente adherida al esfínter, y proseguiremos a la morcelación. Este caso en particular me gustaría dejarlo en este punto. La morcelación no fue difícil, fue una morcelación bastante sencilla, utilizando el morcelador piraña. Ahí estamos
haciendo el cambio del cabezal al nefroscopio, y como siempre les insisto, este punto debe ser práctico, debe de ser coordinado con su ayudante e introducir rápidamente el nefroscopio para evitar un colapso vesical y que esto pueda generar un sangrado. Vean como inicio el proceso de morcelación con esta visión muy clara. Siempre y cuando ustedes tengan esta visión y esta calidad de imagen, la posibilidad de lesionar la vejiga es extremadamente baja, siempre y cuando sigan los puntos claves de la morcelación. Mi recomendación es siempre agarrar el adenoma por la parte inferior, en donde ustedes pueden ver y pueden tener control del trígono vesical, y una vez que tienen en la boca del morcelador el adenoma, mantener oprimido el pedal y no soltarlo hasta que el adenoma se suelte. Agradezco su estancia hasta este punto del video. Seguiré en el esfuerzo y en el compromiso con ustedes para seguir subiendo más videos como este y que puedan ser de utilidad durante su curva de aprendizaje. No duden en suscribirse al canal y seguimos en contacto. Hasta la próxima.